digamos, un archivo en Excel, ¿sí? Que son los datos para el acta. Sí, Gabriel. Buenas tardes, ingeniero. Fíjese que me di cuenta ahorita que subí en el documento Word, puse los dos enlaces. El enlace del cliente, del que hace el mantenimiento, se me olvidó agregarle en el /webform1.spx, pero en los comentarios privados le dejé los dos URLs. No sé Ah, si ok. está bien así, Sí, para está no bien. volver a subir todo el proyecto, porque ya lo subí. No, está bien, Gabriel. Listo, gracias. Bueno, entonces les decía que aquí están los datos del acta. Estos datos son los que necesito para poderles generar su acta final de seminario. Como ustedes saben, ya hoy fue el último examen que hacían, pues obviamente con .NET, con web y todo. Ya se terminó .NET, ¿sí? Entonces ya van a poder descansar. El otro sábado 18 es el examen, solo vamos a utilizar base de datos, ¿sí? Ahí solo vamos a utilizar base de datos. Y entre 15 días vamos a hacer el examen final oral, ¿sí? Y se terminó seminario. Ahora, digamos, para ya poderles brindar nota de este examen, del otro examen y del examen final, necesito que tener estos datos, ¿sí? Obviamente su nombre, carnet, correo de la universidad, el número de documento de pago y número de contraseña, ¿sí? Que son datos que, contraseña de ingresado, ¿sí? Contraseña de expediente ingresado. Si un caso tuvieran alguna observación, pues que también lo puedan hacer. Mire, todavía está pendiente tal cosa o algo así. Si un caso venciera su hosting o algo, pero realmente, como les digo, ahorita ya no hay mucho problema. Necesitaríamos que su hosting esté, digamos, todavía vigente, por lo menos al otro sábado, ¿verdad? Listo. Pregunta, ¿pueden entrar al archivo y pueden editar el archivo? Sí, Sí, Inge. Ok. Sí, porque no me aparece ningún dato todavía. Entonces, ahí está. Ya están apareciendo. Ok. De acuerdo. Entonces, por favor, digamos, tenemos hasta el otro sábado para llenarlo. Como les digo, yo voy a estar viendo este archivo y digamos, si tengo los datos aquí, les publico la nota de este examen. Si no tengo los datos aquí, pues tocará, digamos, solo calificarlo, pero no les voy a poder poner la nota, ¿sí? Yo lo voy a tener que llevar por aparte y cuando termine todo el examen, pues el bloque completo se lo voy a compartir a ¿cómo se llama? A Tere, para que cuando ustedes resuelvan los temas de pago, de contraseña, lo que sea, pues ya ella se los pueda dar. ¿De acuerdo? Por términos legales, necesito que sí me contesten si están de acuerdo, sí, sí, todos enterados. sí, sí, Enterado. Ingeniero enterado. Ok, de acuerdo, listo. Entonces, eso es lo primero. Como les digo, no tienen que terminar de llenarlo ahorita. Se pueden de una vez, si no, como les digo, tienen hasta el otro sábado. Por favor, idealmente que lo llenen entre lunes, martes o miércoles para que yo cuando empiece a subir las notas, pues
ya se las pueda subir, ¿verdad? Como les decía, si ustedes tienen todos sus temas en orden, pues entre 15 días de una vez van a saber si ganaron o no ganaron seminario, ¿sí? Y con qué nota. Bueno, eso es lo primero. Regresemos ahora acá. Y ahora vamos a regresar al otro. Ok, les he compartido una base de ejemplo que es una base de ejemplo que usa Microsoft para sus cursos, ¿sí? Esa base de datos, ¿sí? Es la que ustedes van a utilizar para practicar esta semana y para su examen dentro de 8 días, ¿sí? Entonces les voy a mostrar un poquito cómo está esa base de datos, ¿sí? Lo primero es que ustedes van a descargar este archivo que tiene todo el script como el que les compartí hoy de la base de datos. Ustedes van a crear una base de datos, ¿sí? Sobre esa le van a dar nuevo query, que es como asumo que hicieron. Copian todo ese script y le dan a ejecutar. Ahí va a crear las tablas y les va a ingresar todos los datos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, Vale. Después de que ustedes hubieran hecho eso, ya van a tener una base de datos con las siguientes tablas. Van a tener una de categorías, uno de Customer Demo, Customer Demographic, Customer, empleado, empleado territorio, orden detalle, orden producto, región, resumen de ventas, shipper, supply y territorio, ¿sí? Esas son las tablas que ustedes tienen. Y esas tablas, pues obviamente van a tener datos, ¿sí? En cada uno. En este caso van a tener las categorías. Esta no sé si tiene. No tiene, pero no la vamos a utilizar. El tema de gráficos tampoco lo vamos a utilizar. ¿Sí? Tampoco tiene. Los clientes sí van a tener. ¿Sí? Van a tener empleados. ¿Sí? Empleados territorio, no me recuerdo si tiene. Bien, tiene. El detalle de las órdenes. ¿Sí? El tema de las órdenes como tal. Producto, región, resumen, creo que tampoco. No recuerdo si tiene o no.
Bueno, entonces, importante que ustedes puedan, digamos, tener lista esa base de datos. Un tema muy importante para entre 8 días. Ustedes deben de conocer perfectamente esta base de datos. O sea, qué campos tiene categoría, qué campos tiene empleados, qué campos tiene, digamos, clientes, todos esos, porque ya vamos a ver al final de hoy cómo van a hacer el examen de dentro de 8 días. Van a ser basado en preguntas que se deben de contestar con consultas basadas en esta base de datos, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen oportunidad, bájenla, la tienen lista para que cuando hagamos la parte práctica podamos hacerla en conjunto y de una vez ahí yo vaya resolviendo algunas dudas que pudieran darse para el examen dentro de 8 días. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Sí, ingeniero. Ok, de acuerdo. Entonces, muy breve, porque casi se nos va a ir el tiempo, voy a dar la introducción y de ahí pues ya vamos a continuar. Este sábado y el otro vamos a dedicarnos a ver temas relacionados a base de datos. Como en los otros cursos o los otros sábados, al final es un repaso muy breve de algunas cosas que, digamos, se deben de reforzar. Hoy va a ser, digamos, un poco más dedicado a hacer consultas y todo. Y entre 8 días va a ser más a la parte administrativa de la base de datos o lo que hace un DBA. Mientras que hoy posiblemente vaya a ser más enfocado lo que hacen normalmente uno como programador sobre, digamos, la base de datos. ¿Sí? Lo primero que yo creo que ya la mayoría ha visto es que es una base de datos. Pues obviamente ustedes lo tienen que ver como un almacén. ¿Qué es un almacén? Que guarda información, que guarda contenido, que yo pueda acceder a ella siempre y cuando tenga las autorizaciones para hacerlo. Pero siempre la base de datos debe verse de esa forma. ¿Y por qué digamos, se los indico? Muchas veces queremos manejar a nivel de base de datos muchas cosas. Y tenemos que tener cuidado de que si nosotros vamos a utilizar MVC, por decirles, yo debería de tener cuidado de que en la base de datos solo tenga tablas para poder hacer esas migraciones. Si yo tengo stop procedures, yo tengo funciones, yo tengo mucha programación propia de la base de datos, si yo quiero cambiar de una base al otro, lo más seguro es que no me vaya a ser posible. Acuérdense que, digamos, al final lo que hace MVC y la mayoría de framework es sacar un modelo de nuestra base de datos, pero con el objetivo de que sea un almacén. Si nosotros lo tomamos como otra cosa, lo más seguro es que no va a ser viable hacer esos manejos. ¿Cuáles son nuestras características que deben de tener la base de datos? Debe tener independencia lógica y física de los datos. Esto quiere decir que si yo genero un modelo, pueda generarse modelos sin inconveniente. No que yo tenga cosas propias que me impidan generar un modelo, ¿sí? Redundancia mínima. Yo, digamos, si tengo un DPI, solo debería estar en un campo. No debería estar el DPI en 10 tablas. No, debería estar solo en la tabla persona. El acceso concurrente a múltiples usuarios.
yo, digamos, tener una base de datos que no pueda ser manipulada por varios a la vez, pues realmente no es funcional máxima hora. Integridad de los datos. Yo no podría tener una base de datos que al final no sea íntegra. ¿En qué caso sucede eso? Por decirles, muchas veces por querer hacer un proyecto libre de licencia y todo, hacemos bases de datos, no sé, que no tengan un respaldo, por decirles Access. Access fue algo que se utilizó mucho tiempo, pero Access se corrompía la base de datos y no era integral. Yo podía venir y manipular los datos y podía entrar directamente a la base de datos y cambiarlos. Todas esas cosas no generan seguridad porque si alguien con algunos conocimientos puede hacerlo, ¿qué garantía me da de que el saldo que tenga ahí la tarjeta de crédito, que el saldo que tenga ahí el inventario sea el correcto? Puede ser manipulable, ¿verdad? Entonces no podría ser. El tema de poder hacer consultas complejas y optimizadas. Ok, voy a correr el listado de empleados y 3 horas, 5 horas, 10 horas, realmente no es válido. En algunas empresas telefónicas, ustedes saben que ahora hay más teléfonos que personas. Imagínense que si yo no puedo hacer consultas óptimas, si yo necesito saber, digamos, cuántos minutos se han llamado, si yo no lo puedo hacer óptimo, eso, digamos, no sería posible poderla realizar. Entonces sí debo manejar muy bien esa optimización. Seguridad de acceso. Digamos, si yo creo un usuario, yo lo restringo, que obviamente solo puede hacer esas cosas. Y que yo pueda auditar qué fue lo que hizo ese. Ok, esa persona entró tal día, tal hora, hizo tal cosa, creó una tabla, destruyó datos, toda esa auditoría puede la tener. Respaldo y recuperación. Es muy importante que podamos hacer siempre respaldos de la base de datos. Uno de los problemas grandes es que se pierden y no los probamos. Y la otra es poder tener acceso a través de lenguajes estándar. Acuérdense que todos debemos de manejar un lenguaje de traccionalidad SQL, que es el select, insert, que es el normal, para poderlo trabajar. Si nosotros no lo tenemos, pues es bien difícil pues, poder darle una administración. Nosotros vamos a tener, nosotros tenemos nuestra base de datos, ¿sí? Y ahí, digamos, tenemos que tener bien claro esto. Se lo voy a enseñar así mejor. Yo tengo mi base de datos, que es SQL Express. Pero aparte tengo un sistema que es Microsoft Manager Studio para poder administrar esa base de datos. Por eso cuando les pasé los instaladores, les pasaba el instalador del SQL Express, pero también el sistema que me permite gestionar esa base de datos. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con eso. PHP, pues obviamente tengo el PHP, digamos, admin, y también tengo algunos otros, digamos, como My WordPress, que sirve precisamente para poder, digamos, para poder manejar todas esas bases de datos. Entonces tengo que tener un gestor de la base de datos, ¿no? Creo que se fue su audio, no le escuchó. Pues preparado. Sí, ingeniero, perdemos el audio por un Lo momento. último. Cuando dejó de compartir, Carl se perdió en la pregunta. Ok, no sé si ahora me escuchan. Sí, ya. Ahora sí, ingeniero. Va. Les decía Ahora que sí. tenían alguna duda, pregunta antes de irnos al receso.
¿No? No, ninguna ahí. Por el momento no. Vamos, ingeniero, Bueno, de acuerdo. Entonces nos platicamos en unos 15 minutos para continuar. 20. Bueno, Está bien. De acuerdo, ingeniero, gracias. bueno.